Hola, este video tiene por finalidad explicar el fenómeno de reflexión, en este caso de la luz, y el primer fenómeno es la reflexión y nosotros tenemos lo siguiente, tenemos una superficie en la cual llega el rayo incidente de color negro, rebota y se refleja. Y tenemos esa línea perpendicular que es la normal, donde es una línea de referencia con la cual se mide el ángulo incidente y el ángulo reflejado, para este caso. Entonces tenemos que el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado. En el caso de la luz tenemos dos tipos de reflexiones. Una especular, que quiere decir que la superficie es lisa, entonces los rayos incidentes al reflejarse quedan bien definidos, una dirección bien determinada. Por mientras que en el caso de la reflexión difusa, la superficie es rugosa, áspera, entonces llegan los rayos incidentes y los rayos reflejados se reflejan en distintas direcciones, lo cual nos va a entregar una imagen no tan clara. Por ejemplo, si nosotros miramos el agua, nuestro rostro se ve, si el agua está quieta, se ve bien, nítido, pero si el agua está en movimiento, no vamos a ver con claridad esa imagen. Ahora vamos a pasar al fenómeno de refracción de la luz. El fenómeno de refracción es cuando la luz pasa de un medio a otro. En este caso, la luz está pasando del aire al agua, está pasando de un medio de menor índice de refracción a uno de mayor índice de refracción. Y como lo dijimos en clases pasadas, está pasando de un medio con más velocidad a un medio de menor velocidad, entonces el rayo refractado se acerca a la normal. Y tenemos que el ángulo incidente es más grande que el ángulo refractado. Entonces aquí en el fenómeno de refracción hay un cambio de dirección y un cambio de velocidad. Para este caso, como lo dijimos en clases pasadas, entre más índice de refracción tiene el medio, la velocidad de la luz en ese medio va a ser menor. Ahora, lo vamos a ver al revés. Si ahora el rayo viene desde el agua, entonces cuando el rayo viene desde el agua, llega a la zona ahí intermedia, sale y pasa al otro medio, entonces el rayo refractado se aleja de la normal. Y tenemos que el ángulo incidente es más pequeño que el ángulo refractado. Y entonces estamos pasando de uno de menor velocidad a uno de más velocidad, entonces el rayo refractado se aleja. Esto hay que tenerlo presente porque lo vamos a ocupar en el fenómeno que viene a continuación. Entonces aquí vimos los dos casos, cuando pasa de uno de menor índice de refracción a uno mayor, y después cuando pasa de uno mayor índice de refracción a uno menor. Vamos a estudiar el fenómeno de reflexión interna total, y aquí tenemos que tener presente el ángulo límite. Entre estas dos sustancias, entre aire y agua, hay un ángulo límite que se puede calcular, tiene un valor específico, ¿ya? Y tenemos un ángulo incidente con el cual nosotros vamos a empezar nuestro fenómeno. Entonces vamos a colocar nuestra primera condición, que el ángulo incidente es menor que el ángulo límite. Yo no les voy a entregar el valor, sino que les voy a decir que es menor nomás. Todavía estoy lejos de ese ángulo límite, de ese valor, no lo vamos a calcular. Entonces ocurre lo siguiente, bajo esta condición que es la letra A, tenemos el rayo incidente, llega a esta región intermedia, una parte se refleja, que es la parte roja, y una parte azul se refracta, ¿ven? Ahí. Y como estamos pasando de uno lento, de menor velocidad a uno de mayor velocidad, el ángulo refractado se aleja de la normal. Ahora, si yo empiezo a aumentar el ángulo incidente, lo empiezo a aumentar aproximándome a este valor que yo les dije del ángulo límite,
el ángulo refractado cada vez se aleja más, se aleja más, se aleja más de la normal. Va a llegar un momento que llego justo cuando el ángulo incidente es igual al límite, a ese valor que yo se los dije, se los mencioné, pero no di el valor. Llega justo cuando esos dos ángulos son iguales, el ángulo incidente es igual al ángulo límite entre el agua y el aire. Ocurre lo siguiente, una parte se refleja y la otra, el refractado, el rayo queda entre el aire y el agua, queda ahí en la zona intermedia. Y el ángulo refractado tiene un valor de 90 grados entre el rayo y la normal. Ahí estoy justo en el límite, que es para un ángulo determinado, para un determinado valor. Estoy justo en el límite y ocurre esta situación. Ahora, si yo paso ahora, el ángulo incidente es más grande que ese ángulo límite, entonces llega a esta zona intermedia y el ángulo rebota, el rayo rebota, llega a esta zona intermedia y el rayo rebota. Se refleja y ya no sale el rayo, sino que se produce la reflexión interna total. Llega a esa zona intermedia aquí, rebota y regresa al medio agua. Ya no tenemos esta situación, ¿ven? Que salía el rayo, ¿ven? Porque era menor que el ángulo límite, entonces el rayo salía al otro medio. Cuando llegaba justo al límite a ese ángulo, justo eran iguales, el ángulo incidente con el ángulo límite era justo igual, estaba en esta zona intermedia y tenía el ángulo refractado como 90. Estoy justo ahí en el límite, en esta zona intermedia entre el aire y el agua. Pero si yo ahora aumento el ángulo incidente y sobrepaso el ángulo límite, es más grande, entonces se produce la reflexión interna total. El rayo llega a esta zona y rebota y regresa al agua. Este es el fenómeno de reflexión interna total. Después ahora vamos a estudiar el fenómeno de difracción de la luz. Nosotros habíamos visto el año pasado que la difracción, en el caso del sonido, es cuando la onda tiene la posibilidad de pasar por pequeñas aberturas o rodear obstáculos. Aquí nosotros teníamos el siguiente ejemplo, teníamos la longitud de onda que tiene un determinado valor y aquí tiene un determinado valor esta longitud de onda ahí y la abertura tiene un determinado valor. Y si colocábamos esta condición que está aquí, si la longitud de onda es mayor o igual que el tamaño de la abertura, la difracción es notoria. ¿Qué quiere decir? Que rodeaba el obstáculo ahí, ¿ven? Lo rodea. Las líneas azules ahí rodea el obstáculo ahí, se produce la difracción es notoria y tiene la capacidad de pasar por la abertura y rodear el obstáculo. Ahora, en el caso de la luz, también tenemos presente este fenómeno, pero el problema que presenta es que, como vimos en clases pasadas, nosotros teníamos las longitudes de onda y son muy pequeñas. ¿Se acuerdan que la del rojo era 700 nanómetros y la del violeta eran 400 nanómetros? Son valores muy pequeños, entonces las aberturas tienen que ser muy pequeñitas para observar el fenómeno de difracción. Entonces ahí teníamos un pequeño detalle con el tamaño de las aberturas. En este caso tienen que ser, pero muy, muy pequeñas. En comparación con el sonido, que nosotros, ¿se acuerdan que hicimos un ejercicio que teníamos un tambor y una flauta? Que las personas, iban dos personas tocando cada instrumento y una persona venía caminando por la esquina y podía escuchar primero el tambor y después la flauta por el fenómeno de difracción, en el sentido de que el tambor, como tiene mayor longitud de onda y está más cercano a la abertura de la calle, se difracta más y rodeaba más el obstáculo, por mientras que en el caso de la flauta, como tiene menos longitud de onda, es más dirigido, pasaba más recto, se difracta menos. Entonces ahí la persona que venía en la esquina escuchaba primero el tambor y después la flauta. ¿Ya?
ese era el fenómeno de difracción en el caso del sonido. Aquí lo estamos viendo en el caso de la luz, pero como tenemos el problema de las longitudes de onda muy pequeñas, entonces va a costar ahí, cuesta apreciar el fenómeno. Después estudiábamos el fenómeno de interferencia, en el caso de interferencia de la luz. Nosotros vimos el fenómeno de interferencia que teníamos interferencia constructiva e interferencia destructiva. La constructiva es cuando las dos ondas están en fase, ahí están en fase las dos ondas, se suman y nos va a dar una más grande. Interferencia constructiva. Y aquí teníamos la interferencia destructiva cuando están desfasadas, se suman y se anulan. Entonces esta idea la vamos a llevar al dibujo que está arriba. Aquí se hizo el siguiente experimento. Colocaron una linterna frente a una pequeña abertura, hicieron pasar ahí la luz, difracción, y de ahí tomaron ese como rodeado el obstáculo, y esas ondas que pasaron nuevamente se produce una doble difracción ahí, y se produce una superposición de ondas aquí, una superposición de ondas debido a cada abertura, y eso fue a dar a una pantalla que colocaron las personas. Y observaron que en la pantalla habían zonas iluminadas, que eran las blancas ahí, que aparecen ahí con esa flecha roja, y habían zonas oscuras que están ahí dibujadas. Por supuesto, yo no dibujé hasta arriba, hasta los extremos, dibujé una parte central nomás. Entonces ahí tenían franjas iluminadas y franjas oscuras. Entonces ahí dijeron, mire, la parte iluminada es interferencia constructiva, quiere decir que las ondas están llegando, se superponen y se suman, luz. Y en la otra llegan las ondas desfasadas y se anulan y por eso aparecen estas franjas oscuras. Este experimento que se realizó reforzó la teoría de que la luz tiene un comportamiento como onda. ¿Ya? Este también sirve para explicar el comportamiento ondulatorio de las ondas. Este experimento que realizaron aquí al colocar una linterna y hacer pasar luz por pequeñas aberturas y después obtener frente a la pantalla estas zonas iluminadas y zonas oscuras. Entonces este experimento reforzó ahí el comportamiento de la luz como onda. Y ahí llegaron a la conclusión: luz, interferencia constructiva; zonas oscuras, interferencia destructiva. Me despido y nos vemos en un próximo video.